just a one-way journey for most. Hola querida audiencia, les ruego que me sigan perdonando la demora, a pesar de la alta carga de trabajo, decidí sacar la esperada continuación de Caballeros del Zodíaco contra el Infierno, esperando que sea del agrado de todos, disfrútenlo. Los Caballeros del Zodiaco. Volar hasta el cielo, siempre en alto. La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Caballeros del Zodíaco contra el Infierno. El jinete de la muerte. Como se mencionó en la anterior parte, el ejército de Atenas se encontraba cerca de las puertas de la fortaleza, cuando en ese preciso momento surgió una luz de esperanza en el campo de batalla. La mayoría del ejército lo consideró como una luz de esperanza. Los caballeros de bronce se dirigieron a los altares de la Misa Negra, y al oráculo. Empezamos con Shon, quien en compañía de Yune se dirigían a uno de los altares de la Misa Negra. El camino que lo dirigía estaba plagado de tinieblas. Observando cuidadosamente aquel lugar, se encontraban en un cementerio. Miles de panteones y lápidas por todas partes, hasta donde se podía ver el horizonte, solo había ese maligno panorama, la muerte. Siguieron avanzando el camino, cada paso que daban era el miedo en persona, que trata de apoderarse de sí. Varios murmullos se escuchaban en el ambiente, la atmósfera era cada vez más hostil y lúgubre. ¿En qué momento iba a suceder algo inesperado, que termine provocándole a uno un infarto? A pesar del lugar en que se encontraban, se les avivó el rostro al darse cuenta que no muy lejos de ahí, se encontraba el altar de la Misa Negra. Lo habían considerado todo un éxito haberlo encontrado, sin ningún contratiempo. Pero era muy rápido de creerlo, pues en ese mismo instante sucedió algo macabro. De una de las tumbas, una mano de aspecto repugnante salió, y le agarró el pie a Yune. Ella estaba asustada, pero en una reacción instintiva, usó su látigo para destruirlo. Shon también quedó atónito, no solo por el percance de Yune, sino por el hecho de que, de todas las tumbas empezaron a emerger seres horripilantes. Eran cadáveres, todos en estado de putrefacción. Esas criaturas emitían gritos de dolor infinito, caminaban en dirección a nuestros personajes. Todos eran seres que solo en el peor de las pesadillas podrías ver. En ese momento, no había nada más que hacer. Yune con su látigo, empezó a atacar a gran parte de esas malditas criaturas que estaban en su dirección. En tanto Shon arrojó su técnica, cadena de Andrómeda, hacia todo el montón de monstruos que venían en su dirección. Pero si eso no bastaba, a pesar de destruir a toda una horda de seres diabólicos, no paraban de seguir viniendo más de esas criaturas. Daba la impresión de ser interminable. Siguieron avanzando hacia el altar, sin dejar de encarar a aquellos seres de pesadilla. Como un acto heroico, Yune le pidió a Shon que siga avanzando al altar. Ella se quedaría afuera enfrentando a estas criaturas, para que no le estorben el paso a Shon. Este último no estaba dispuesto a esa decisión, pero como sucedió antes frente al ejército de Atena, ella le pidió que confiara, que todo iba a salir bien. Shon, quien seguía preocupado por esa decisión, decidió aceptar, y se adelantó a entrar al altar. Yune seguía despedazando con su látigo a gran parte de esas criaturas infernales, y en ese instante, de entre los cadáveres salió un ser más poderoso que sobresalía entre todos. Yune con fuerte decisión, lo encaró con su látigo en mano, y antes de que ese choque de poderes se produjera, el ambiente cambia de escenario, y vemos a Shon quien recorría el altar infernal. Él estaba subiendo por unas escaleras que iban en espiral. Se preguntaba cuánto tiempo tardaría en encontrarse con el guardián de este altar. Mientras subía, notó algo muy extraño. Las paredes de ese lugar se tornaban de otro aspecto, un sinfín de rostros aterradores aparecieron en él. Daba miedo el solo verlos. Shon quedó estupefacto ante aquel panorama, pero debía seguir adelante.
Con cada paso dado, el lugar era cada vez más aterrador, cualquiera terminaría en la locura con solo estar ahí. Finalmente llegó a la cima de ese altar, para encontrarse en una cámara enorme, rodeado de pilares. Al centro del mismo se encontraba un trono, en el que se podía apreciar un enorme pentagrama, con la cara de la cabra infernal en él, y a los lados, dos enormes crucifijos invertidos. En la mitad del trono, se puede apreciar algo parecido a un clot, y tenía la apariencia del jinete de la muerte. Una risa malvada se escuchó en el aire. Sean estaba alerta ante cualquier momento inesperado. Sus cadenas, por alguna extraña razón, no reaccionaban ante alguna presencia maligna. Cerca del clot que se encontraba en el trono, unos ojos rojos se apreciaban en la oscuridad, y no solo eso, la sombra de aquel ser misterioso comenzó a tomar forma, para finalmente acercarse al clot, y así este terminara vistiéndolo. Tenía el aspecto de un ser calavérico, la armadura era de un extraño material, daba la impresión de ser hueso, cubriendo ya sea, los brazos, las piernas, el pecho. Con una capa negra en su espalda, y en una de sus manos una guadaña. Riendo maléficamente, se acercó hacia donde estaba Sean. Este último trató de advertirle que no se acercara, pero aquel ser maléfico no hizo caso. Por tal motivo, Sean hizo su primera defensa. Esta fue la defensa rodante. Las cadenas de Andrómeda formaron toda una defensa circular alrededor de Sean, pero aquel demonio pasaba sin ningún problema por la cadena. Incluso algo extraño sucedió: por donde ese ser malvado pasaba, la cadena empezó a oscurecerse, incluso se desintegró con la sola presencia de él. Sean se empezó a desesperar. ¿Cómo era posible que algo así estuviera pasando? En una reacción instintiva, decide arrojar todas sus cadenas a ese jinete, todo un torrente arrasando con furia hacia ese ser infernal. Pero este último, con la simpleza del mundo, con una de sus manos detuvo toda la ráfaga de cadenas, y para ponerle más sal a la herida, desintegró las cadenas con un vapor negro que emanaba de su mano. Siguió acercándose, hasta por fin estar frente a frente con Sean. La tensión estaba al máximo. ¿Qué iba a hacer ese ser malvado? Tras un largo rato de tensión, ese jinete se inundó en una ráfaga de energía, y finalmente lo hizo explotar en una enorme onda, el cual incluso mandó a volar a Sean directo a uno de los pilares de ese lugar. No conforme con esto, algunas partes de la armadura de Andrómeda se empezaron a desintegrar. Sean se puso de pie, sin importar la magnitud del daño. Tras un suspiro, enciende su cosmo con todo su resplandor. La armadura se tornó dorada como lo hizo en la saga de Poseidón, y le arroja otra ráfaga de cadenas, con toda la furia que podría emitir en ese momento. Inesperadamente ese ser despiadado elevó su guadaña, para finalmente arrojar toda una energía oscura que inundó todo el lugar. Las cadenas se desintegraron por completo, la armadura de Sean también quedó destruida, y este último se encontraba en el suelo. Aquel ser infernal demostró ser muy poderoso, y Sean tenía todas las de perder. Ese jinete se acercó donde estaba el Caballero de la Esperanza, y con la guadaña le atravesó el brazo izquierdo. Sean pegó un grito de dolor inimaginable. Aquel ser despiadado sentenció: Inútiles caballeros de Atena, decidieron pelear tanto. A pesar de que esta tierra le pertenecerá a nuestro señor diabólico, todos sus esfuerzos son en vano. La tierra será nuestra, y con ello todos los seres vivientes. Acabaré contigo de una vez por todas. Aquel ser despiadado de nuevo estaba dispuesto a elevar su guadaña, para arrojar otra ráfaga de energía oscura, como lo hizo hace un momento, y en el preciso instante en que iba a terminar su cometido, una energía dorada inunda aquel lugar, y podemos ver que en el aire se encontraba una persona conocida, portando la armadura dorada de Virgo. Creía tal vez que se trataba de Shaka, pero estaba equivocado. Aquel sujeto era Shihima, el caballero de Virgo de la saga de Next Dimension. Ese caballero estaba meditando en pleno aire. El jinete de la muerte quedó estupefacto con su presencia. ¿De dónde había venido? El caballero Shihima estaba rodeado de todo su cosmo a modo de flor de loto, el cual se empezaba a abrir, para dejar escapar todo el aura dorada que iluminaría aquel lugar. Por fin la energía dorada se disipó, para dejar ver la armadura dorada de Virgo en modo objeto.
Sean también estaba impresionado con lo que vio, pero al mismo tiempo él ya sabía lo que debía hacer. Aquella armadura se desarmó y comenzó a vestirlo. En ese momento Sean era el caballero dorado de Virgo que todos los fans siempre anhelamos. Ahora Sean se veía más fuerte y más poderoso que nunca. En sus brazos volvió a portar sus cadenas, en una posición de meditación, mientras las cadenas formaban toda una red alrededor de él. Esto era una nueva técnica jamás vista. Aquel caballero se inundaba en un cosmo dorado, al mismo tiempo que la cadena también lo hacía. El jinete volvió de nuevo a ponerse en ataque, y con su guadaña elevada corrió en dirección hacia Sean, y este último volvió a encender aquel cosmo dorado, y lanza la técnica, cadenas del loto dorado. Toda la cadena adoptó una forma novedosa, se disponía en una especie de flor, y en aquel preciso instante se abrió, para finalmente dejar salir toda una vasta red de cadenas, en dirección al ser despiadado. La ráfaga de cadenas doradas atacaron al jinete de la muerte. Este último se cubrió con su guadaña, pero las cadenas eran muy poderosas, y terminaron por derribar aquella arma, y mandando a aquel jinete al suelo. Sean por fin logró derribarlo. Por lo visto, la suerte le sonreía a nuestro caballero. Sin embargo, aquel momento de victoria fue muy corto. Ese maldito jinete se volvió a poner en pie. Sean estaba pensativo. Aquel ser infernal empezó a reírse despiadadamente, le dijo que esto era el inicio de la pelea, y no conforme algo escalofriante sucedió. Ese maldito jinete empezó a transformarse en algo muy monstruoso, no lo podíamos creer. Sean estaba atónito, él no se esperaba que esto pudiera pasar. El jinete terminó la metamorfosis, en una especie de dragón infernal, el cual comenzó a rugir en una eterna furia descontrolada. Sean realizó su ataque, creando con su cadena una red a modo de trampa, para capturarlo, pero esa criatura arrojó de sus fauces, una fuerte llamarada que acabó derritiendo las cadenas doradas. Sin quedarse atrás, Sean incendió su cosmo, estaba preparado para arrojar un ataque, era de la técnica propia para el que porta la armadura de Virgo, era la invocación de los espíritus. Miles de almas en dirección a ese monstruo, estos chocaron de fe hacia él, los cuales le provocaron mucha incomodidad, pero no era suficiente. Aquella criatura en respuesta, le arrojó un zarpazo cargado de fuego a nuestro caballero, este terminó en el suelo, pero aparte la armadura empezó a destruirse. Esto no era posible. Sean estaba tendido en el suelo, la energía se le estaba acabando, no podía levantarse, y esa criatura hizo un movimiento extraño, se estaba poniendo en bipedestación, y sus patas delanteras estaban abiertas, para luego cerrarlas con fuerza, y así crear un corrientazo de fuego, que mandó a volar de nuevo a Sean por los aires. La armadura dorada se desintegró por completo, y Sean de nuevo estaba desprotegido, y la criatura le estaba encarando con esa misma furia descontrolada. Sean yacía en el suelo boca abajo, sin movimiento. ¿Este sería el fin de nuestro personaje? Eso fue todo con respecto a la saga de Caballeros del Zodíaco contra el Infierno. Les pido disculpas por tanta demora, los estudios me consumen mucho mi tiempo, por lo que he tenido que escribir la historia, poco a poco. Espero que les haya gustado este capítulo, trataré de sacar la siguiente parte lo más pronto posible. Si te gustó el video dale like, y suscríbete. Un saludo a la distancia. Blue dream, secretario, universo interacción de dos.